Bueno, eso es un repaso de síndrome metabólico, para que veamos todo, qué pasa en la resistencia. Entonces vamos a ubicarnos con insulina. La insulina, cuando está reinando, lo que hace es disminuir la producción de glucosa por parte del hígado, es decir, gluconeogénesis. ¿Sí? La insulina estimula la utilización de glucosa, o sea, lipogénesis por parte del tejido graso, y estimula al músculo para que también utilice la glucosa que le está dando. ¿Sí? La insulina intravenosa, leía yo en un artículo, que lo que hace es que se ha visto que cuando se la pasan a los pacientes, ellos inmediatamente tienen un efecto de saciedad. Por esta razón, hay un inicio en acá, y en el estómago, pues también se dice que tienen influencia con el vaciamiento gástrico. Continúa. Cuando el glucagón está mandando, evidentemente hay una producción de glucosa por parte del hígado. ¿Sí? La amilina que se secreta junto con la insulina ayudan a la producción de glucosa en el hígado. Bueno, acá vemos al GLP-1, a la colecistocinina y a la oxintomodulina. Resulta que todos estos generan un espacio positivo para la insulina, es decir, la ayudan a que se secrete. ¿Sí? Entonces, el GLP-1 junto con el PYY, que el PYY está dado por el colon, también por las células T. Entonces, estos lo que hacen es crear en nuestro apetito un efecto de saciedad. ¿Sí? Tenemos el neuropéptido Y que se produce en el cerebro junto con el... se me olvidó. Bueno, pero el neuropéptido Y se produce allí y lo que da es apetito. Y esta es la melanocortina, los receptores de melanocortina C3, que lo que hace es producirse allí y dar un efecto de saciedad con el cerebro. Bueno, el PYY disminuye, junto con la oxintomodulina, disminuye el vaciamiento gástrico. Sigue. La grelina, como recordamos, nos crea un efecto positivo, es decir, es el único, la grelina es la única como hormona que se produce en el tracto gastrointestinal que hace que tengamos hambre en vez de apetito, porque el resto lo que hace, lo que hace es un efecto de saciedad. O sea, la única es la grelina. ¿Sí? La leptina, para recordarles, producida por el tejido adiposo, entonces estimula la melanocortina y por ende hay disminución en el apetito. La leptina por sí sola disminuye el apetito. Y resulta que la leptina también disminuye la secreción de insulina. ¿Sí? La famosa resistina y adiponectina. La resistina lo que hace es disminuir la sensibilidad de la utilización de glucosa por parte del tejido adiposo y del tejido muscular. Y la adiponectina es buena porque ella nos ayuda antes a que seamos sensibles a la glucosa, que ambos tejidos sean sensibles. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, la señalización. El receptor de insulina. Entonces, el receptor de insulina está conformado por 4 subunidades. Las 2 alfa y 2 beta. 2 alfa extramembranales y 2 beta intramembranales. Entonces, están unidas por unos puentes disulfuro. El receptor de insulina solamente toca, la insulina solamente toca a la subunidad alfa. Entonces, cuando la toca, inmediatamente por la unión de los puentes disulfuro hay una fosforilación para todo el receptor. Por esta razón se introducen y se unen con las tirosina quinasas. Estas tirosina quinasas activan a los sustratos del receptor de insulina, las IRS, muy importantes para el proceso de la insulina. Sigue. Esa es la señalización en total. La insulina se pega a su receptor, el receptor entra, activa las IRS. Entonces las IRS mueven en el núcleo, o sea, generan un montón de reacciones que en últimas nos terminan ayudando a síntesis proteica, síntesis lipídica, síntesis de glucógeno. Muy importante la expresión de la glucógeno sintetasa, que es la enzima que hace la producción de glucógeno. Importante, el PI3 quinasa, la vía de fosfatidilinositool 3 quinasa. Esta vía, o sea, se ha demostrado que puede haber daños en ella porque ella es la encargada de traslocar los GLUT4 a las membranas. Es decir, que si se frena, entonces tenemos problemas. Acá estamos hablando de los tejidos periféricos, así reaccionan. Esto es un GLUT4. Entonces, ahí les señalo en donde puede haber problemas a nivel del receptor. Sigue.
a nivel del aire es eso. ¿Sigue? Sí. Bueno, los efectos metabólicos de la insulina. Pues esto es un recorderis, dale un clic. No. Ya. Bueno, esto es un recorderis, entonces la figurita es un poquito enredada, pero es fácil. Entonces tenemos a hígado, a músculo y a tejido adiposo. Entonces vamos a empezar por hígado. Hay que recordar que el hígado está en presencia de los GLUT2, entonces la insulina entra normalmente, la glucosa digo, sin necesidad de insulina, pero no se ha demostrado que totalmente, es decir que el hígado sí, a veces sí tiene un poquito de dependencia de la insulina. Bueno, entonces, la glucosa entra, va a glucólisis, que se produce ese tipo A, recordándoles, el hígado dice, ah no, ya me dieron mucho, y entonces empieza a guardar un glucógeno. Cuando su síntesis de glucógeno está llena más o menos de un 5 a 6%, entonces él dice, ay no, hagamos grasa. Por esa razón es que el 50% de los carbohidratos que consumimos se convierte en grasa. Bueno, entonces, como ven acá, de acá salen los ácidos grasos, porque recuerden que el acetil A se convierte en ácidos grasos. Y bueno, los aminoácidos de la dieta entran normal, hacen síntesis de proteínas. El glicerol, ¿de dónde sale? De la glucólisis en exceso, se puede decir. Entonces se juntan triglicéridos, se empaquetan en las BLN, siguen. Y entonces, como la insulina está funcionando en un paciente normal, entonces hay activación de la lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa extiende esto en glicerol y en ácidos grasos, entonces los ácidos grasos entran al tejido graso y el glicerol sigue para el hígado. Obviamente, mientras todo esto pasa en el hígado, el tejido adiposo también está actuando. Entonces lo que hace es entrar también su glucosa, fabricar su energía, utilizar y lo mismo, saca el glicerol, lo une con los ácidos grasos que le entrega al hígado y guarda triglicéridos. ¿Listo? Y para el nivel del músculo, lo mismo, GLUT4, síntesis de glucógeno, porque recuerden que el músculo sí es egoísta y hace su propia energía. La diferencia del hígado que nos reparte para todo lado, riñón, cerebro. Cabe resaltar acá que el cerebro, pues, no necesita de la insulina para que le entre la glucosa, que es su principal suministro. Bueno, entonces acá ya su glucólisis, él también hace síntesis proteica, sí. Listo, entonces recorderis en hígado. Acá tenemos que hacen el tejido hepático, las acciones anabólicas, síntesis de glucógeno, lipogénesis, síntesis de proteínas, inhibe la producción de glucosa estimulada por glucagoja, catecolaminas, cetogénesis. En el tejido adiposo, lo mismo, hacer glucólisis, lipogénesis, entra lipoproteínas, síntesis de glucógeno. Listo, inhibe la lipasa sensible a hormonas, lipólisis. Listo, y el tejido muscular, lo mismo, glucólisis, síntesis de glucógeno, entra aminoácidos, síntesis proteica, inhibe proteólisis y liberación de aminoácidos. Bueno, el glucagón versus la insulina. Cuando la insulina está mandando, hay que recalcarles que hace todo esto, pero cuando el glucagón es quien está mandando, tenemos glicogenólisis, gluconeogénesis hepática y cetogénesis. ¿Sí? Listo, cuando disminuye la glucosa en sangre, el glucagón entra a actuar, aumentando la glucogenólisis, la gluconeogénesis, hay lipólisis, hay formación de... Antes de que pases, que acá es muy importante recordar que eso es lo que pasa en un paciente normal. Cuando no hay esto, el paciente beta-oxida y libera ácidos grasos. Entonces gran parte de esto tiene que ver con la patología y con lo que pasa con las complicaciones tanto crónicas como agudas que tiene un paciente diabético.